This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y usted está viendo Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ilegalmente ocupado. En el programa de hoy consideraremos cómo Hezbollah obligó al ejército sionista a aceptar un alto del fuego menos de 2 meses después de que Israel comenzara su desafortunada invasión terrestre en el sur del Líbano. En nuestro primer informe, Amina Taylor expone la secuencia de acontecimientos que condujeron al acuerdo de alto del fuego. Leading up to the ceasefire agreement. La resistencia en el Líbano salió victoriosa después de que el régimen sionista se viera obligado recientemente a aceptar un alto el fuego. Las fuerzas de ocupación israelíes se están retirando del Líbano, derrotadas después de no haber logrado completar sus objetivos de guerra. La última ronda de guerra oficial entre Israel y el movimiento de resistencia libanés Hezbollah comenzó el 8 de octubre de 2023. Un día después de que Hamas lanzara su ataque sorpresa desde Gaza. En solidaridad con el pueblo palestino, Hezbollah comenzó a intercambiar artillería y cohetes con el régimen sionista, y la escala de las acciones de Hezbollah no hizo más que aumentar, con cientos de operaciones en la frontera norte de la Palestina ocupada, provocando un desplazamiento masivo de alrededor de 70,000 sionistas, colonos que se vieron obligados a evacuar. Esto se convirtió en un gran tema de controversia dentro de Israel, ya que Benjamín Netanyahu prometió repetidamente devolver a los colonos al norte, pero no lo cumplió. Sin embargo, no fue hasta mediados de septiembre de este año que se produjo una dramática escalada de la guerra por parte de los agresores sionistas. La escalada comenzó con un ataque doble, utilizando aparatos de comunicación como walkie-talkies, que mató al menos a 42 personas e hirió a 3.500 más. Poco después, Israel comenzó a lanzar fuertes ataques aéreos contra el sur del Líbano y el distrito de Dahiyeh en Beirut, y llevó a cabo una intensa ronda de bombardeos, sin precedentes, para asesinar al secretario general de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, que había estado en el cargo durante mucho tiempo. El 1 de octubre, Israel lanzó una invasión terrestre del Líbano. Sin embargo, la invasión enfrentó importantes desafíos. La resistencia de los combatientes de Hezbollah, combinada con el amplio conocimiento del terreno por parte del grupo y el uso estratégico de la guerra urbana, tomaron de sorpresa a Israel. A medida que se prolongaba la invasión terrestre, se hizo evidente que Israel estaba luchando por alcanzar sus objetivos bélicos. El régimen sionista buscaba rediseñar el mapa y crear un Israel más grande, lo que habría implicado ocupar permanentemente el sur del Líbano. También intentó eliminar totalmente a Hezbollah y devolver a los colonos sionistas a su puesto colonial. Al final, a pesar de lanzar miles de toneladas de bombas que mataron a un gran número de civiles, el régimen sionista no pudo cumplir sus objetivos, tras enfrentarse a grandes pérdidas en el campo de batalla. Según estimaciones de Hezbollah, Israel sufrió 1.300 bajas humanas y perdió 59 de sus preciados tanques Merkava, además de otros costosos equipos militares. El número de muertes israelíes provocó una deserción masiva de sus propios soldados, además de que aumentó el número de las luchas internas y el colapso económico dentro de Israel debilitaron a Netanyahu, además de la presión internacional y el lanzamiento de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Queda por ver si el alto el fuego tendrá éxito, pero está claro que el régimen sionista ha sufrido una grave derrota a manos de la resistencia libanesa. Acompañándome en el estudio, como de costumbre, está nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David,
Es investigador principal del Centro para el Islam y Asuntos Globales de la Universidad Sain de Estambul y codirector del grupo de vigilancia del lobby Spinwatch. Y estoy encantado de darle la bienvenida al colaborador invitado de hoy por su primera aparición en nuestro programa. Es el activista y comentarista Arab Barghouti. Él vive en Ramallah. Bienvenidos. David, ¿cuál es tu opinión sobre por qué finalmente Israel aceptó un alto del fuego, especialmente cuando personas como Ben Gvir querían continuar? Bueno, no podían seguir, ¿verdad? Quiero decir, estaban siendo completamente aplastados en la frontera. No pudieron llegar al río Litani, que era su objetivo inmediato. Por supuesto, querían ir más lejos y ocupar el Líbano de manera más general, pero intentaron llegar al río Litani. Pensaron que eso sería más ventajoso. De hecho, los sionistas habían querido llegar al río Litani desde antes de 1948, lo que era parte de su objeción al acuerdo que se propuso en aquel entonces, pero no pudieron llegar allí porque, por supuesto, Hezbollah, a pesar de todos los asesinatos en masa de líderes y este ataque de los comunicadores portátiles, los atacaba todos los días. Así que no solo a corta distancia, el tipo de emboscadas a los tanques que llevaron a que todos estos tanques fueran destruidos, sino también ataques regulares con misiles, incluyendo hasta donde otros dicen incluso más lejos que eso. Y entonces, en realidad, no pudieron llegar allí. No lograron avanzar mucho y eso fue un problema para ellos. Entonces, en lugar de intentar llegar más lejos a ese nivel, lo que han hecho es retroceder. Por supuesto, bombardearon intensamente el sur del Líbano y de hecho Beirut para castigar a la gente de allí, pero en realidad no pudieron realizar avances militares en la frontera. Bien, bueno, Arab, sabemos que Hezbollah perdió gran parte de su liderazgo, pero aún así logró continuar con sus operaciones diarias. Quiero decir, ¿por qué crees que fue así? Creo que si aprendemos algo de la historia, sabremos que el pueblo oprimido siempre encontrará una manera de resistir. Si miramos los ejemplos de Argelia, Irlanda, Sudáfrica, no creo que los regímenes de apartheid, la violencia, la opresión o la ocupación sean las herramientas adecuadas para afrontar la resistencia. La única herramienta para hacer frente a cualquier resistencia es detener la opresión y detener la ocupación. Y creo que hasta que el gobierno israelí comprenda, siempre estaremos en un ciclo de violencia. La única manera de poner fin al ciclo de violencia es que comprendan que la resistencia no puede derrotarse haciendo estallar ciudades e infraestructuras y matando a civiles. Solo se puede abordar poniendo fin a su opresión y ocupación. La invasión terrestre de Israel enfrentó, problemas considerables, ¿no es así? Ya sabes, muchos de sus soldados murieron y, de hecho, resultaron heridos. Gran parte de su equipamiento militar también fue destruido. ¿Crees que eso hizo que la misión fuera demasiado costosa para ellos? Bueno, creo que le salió muy caro. Quiero decir que sí, por supuesto, estaban los muertos de las fuerzas de ocupación israelí y los helicópteros masivos para evacuar a la gente a los hospitales que se llenaban de heridos y todo eso. Y por supuesto, en los informes vimos sobre amotinados, o sea, personas que se negaban a entrar y tenían demasiado miedo de no poder hacer frente a ello. La resistencia la opuso Hezbollah. Todo esto, pero también vimos, por supuesto, que siguieron esta estrategia y no funcionó. Y entonces lo que decidieron fue seguir una estrategia diferente. Y esa estrategia diferente era, por supuesto, activar el frente sirio. Y si miramos hacia atrás, si pensamos en esto, en el momento en que comenzaron a entrar en el Líbano, estaban bombardeando la frontera entre Siria y el Líbano, en el norte del Líbano, y realmente no parecía claro qué era eso. Pero ahora vemos para qué sirvió eso. Fue para interrumpir la posibilidad de que Hezbollah ayudara a los sirios o de que Siria ayudara a Hezbollah en el Líbano. Y lo que están tratando de hacer es luchar en los frentes y separar a Siria. Y es por eso que han activado esto. En efecto. Bueno, Arab, sabemos que el alto del fuego es frágil y que Israel ya lo ha roto en numerosas ocasiones desde que se anunció. Quiero preguntarte, ¿es eso normal?
Es que Israel, desafortunadamente, debemos ser muy claros con la intención israelí, que no ha cambiado nunca. La intención israelí siempre ha sido realizar una limpieza étnica del pueblo palestino, robar la mayor cantidad posible de tierra de la Palestina histórica, y van a por ello. Y esto, ya saben, la violación del último alto el fuego con el Líbano es solo otro ejemplo de cómo los israelíes no respetan nada cada vez que firman algún acuerdo. Bueno, David, estoy seguro de que estás familiarizado con el viejo dicho de que el orgullo viene antes de la caída y, ya sabes, vimos a extremistas sionistas hablando de crear, ya sabes, el gran Israel, etc. Eso no les ha funcionado así, ¿verdad? It hasn't quite worked out that way for them, has it? It hasn't. Of course, that's still what they want to do. Por supuesto, eso sigue siendo lo que quieren hacer. Ellos, ya sabes, no lo hicieron. No necesariamente estaban pensando que podían hacerlo la próxima semana. Quiero decir, tienen un plan a largo plazo y, por supuesto, lo que harán es intentar invadir todo lo que puedan o, si no pueden, intentarán reclutar adeptos en Líbano o en Siria u otros lugares para tratar de que les ayuden con su plan. Pero no ha salido como esperaban. Y es gracioso, ¿no? Quiero decir, hacen esto continuamente. Bueno, dicen simplemente, caminaremos hasta el Líbano y todo estará bien. Y luego se desilusionan como si pensaran que podrían simplemente arrasar Gaza, lo que simplemente destruiría la resistencia. Y eso no la ha destruido. Ellos no entienden eso. Siguen sin comprender que a nivel militar no pueden vencer a la resistencia. Ese es su problema. Y luego tuvieron que retirarse. And there we are. They've had to withdraw. Se trata de una especie de políticos que presionan a los militares de una manera que, ya sabes, son incapaces de cumplir, ¿verdad? Sí, quiero decir, los militares son escépticos y lo han estado diciendo todo el tiempo, ya sabes. Ha habido todo tipo de conflictos entre ellos y por eso, por supuesto, Galán fue nombrado ministro de Defensa, porque las fuerzas de ocupación israelíes decían que no podían hacer esto. Sin embargo, sigue siendo cierto que las fuerzas de ocupación israelíes creen que pueden ganar militarmente y esa es la estrategia. Y sí pueden. Si no ganan un conflicto cuerpo a cuerpo, envían bombarderos de búnkeres que reciben de los estadounidenses. En efecto, vimos informes de Gaza de que los palestinos allí estaban felices de ver que se estableciera un alto del fuego en el Líbano. ¿A qué se debe esto que, como resultado ahora, podrían enfrentar más presión por parte de Israel? Might now face more pressure from Israel as a result. It's because we really, I think that the people of Gaza really value and Creo que es porque realmente el pueblo de Gaza valora y aprecia los sacrificios que los libaneses, el gran pueblo libanés, han hecho. Creo que fue un atisbo de esperanza ver al pueblo libanés luchando por Gaza y luchando por el pueblo palestino y sacrificando a sus seres queridos. Miles de libaneses han sido asesinados por el criminal gobierno israelí y la otra razón es que el pueblo de Gaza vio esto como algo que tal vez les podría pasar a ellos, que es el alto el fuego y detener el genocidio y todo eso. Por lo tanto, les da cierta esperanza de que sea posible que la máquina asesina israelí finalmente se detenga. that this is possible for the Israeli killing machine to stop finally. Bueno, nuestro próximo informe explica los orígenes de Hezbollah y las consecuencias del último bombardeo asesino de Israel. La derrota del régimen sionista en el Líbano no es de ninguna manera la primera. Israel tiene una larga historia de agresión en el Líbano, que es anterior a la existencia del movimiento de resistencia de Hezbollah. La agresión de Israel en el Líbano estalló por primera vez en 1978, 3 años después del comienzo de la guerra civil libanesa. Israel pretendía proteger sus fronteras del norte contra la Organización de Liberación de Palestina,
OLP, que operaba desde el Líbano, y en 1982, Israel lanzó una nueva incursión en colaboración con las milicias cristianas libanesas. Fue entonces cuando se formó Hezbollah, como una forma de luchar contra la invasión sionista, que había causado la crisis humanitaria cuando las aldeas en el sur del Líbano fueron destruidas y un gran número de personas fueron desplazadas. La ocupación sionista duró hasta el año 2000. Durante esos 18 años de ocupación, Hezbollah ganó popularidad entre la comunidad chií libanesa mediante la prestación de servicios sociales y el compromiso de luchar contra Israel. El resultado de esa resistencia fue la retirada de Israel del Líbano en mayo de 2000. Esa fue una derrota significativa para el régimen sionista. Era la primera vez que un actor no estatal provocaba la retirada de Israel del territorio ocupado. Luego, en 2006, cuando la Guerra de Julio fue provocada por la incursión transfronteriza de Hezbollah y el secuestro de soldados israelíes, Israel fue derrotado después de un mes de intensos ataques aéreos e incursiones terrestres. La guerra concluyó con la ruptura del alto el fuego de la ONU, y Hezbollah emergió con mayor credibilidad, visto por muchos en el Líbano y en el mundo árabe en general, como un baluarte contra la agresión sionista. Después de 2006, Hezbollah creció hasta convertirse en la fuerza militar no estatal más poderosa de Asia Occidental, entrenando a miles de combatientes y acumulando un arsenal de armas. Pero la agresión más reciente de Israel no tuvo precedentes. Hezbollah recibió varios golpes, perdió su mando superior y enfrentó desafíos sorpresa, como los ataques de comunicadores portátiles. Israel también utilizó el nuevo arsenal de bombas antibúnkeres suministradas por Estados Unidos para causar devastación mediante bajas civiles masivas y daños a edificios e infraestructura. Pero a pesar de las inmensas dificultades, Hezbollah continuó lanzando operaciones diarias contra Israel e infligió un gran número de pérdidas a las fuerzas de ocupación israelíes. Una vez más, Israel se vio incapaz de hacer más que causar muerte y destrucción. El régimen sionista no pudo cumplir sus objetivos de guerra y no logró volver a ocupar el sur del Líbano. Pero a pesar de la derrota de Israel, el Líbano se está recuperando de la destrucción masiva que dejó la campaña terrorista sionista. Arab, Israel se vio obligado anteriormente a poner fin a sus campañas militares en el Líbano en los años 2002 y 2006, y ahora nuevamente en 2024. Quiero decir, ¿fue la resistencia libanesa? ¿O la presión externa el factor clave en estas retiradas, o una combinación de ambos? Sinceramente creo que es una combinación de ambos. Por supuesto, la resistencia generalmente ejerció tanta presión sobre el opresor, ya sabes, como el gobierno israelí, que creo que no esperaban que la resistencia libanesa fuera tan obstinada y tan fuerte. Pero al mismo tiempo, por supuesto, la presión exterior jugó un papel en eso, y esperábamos que esa presión exterior tuviera la misma energía y el mismo esfuerzo con respecto a Gaza. Esperamos ahora que las matanzas cesen y, ya sabes, ganar nuestra libertad. Finalmente, porque los sacrificios que han hecho el pueblo de Gaza, pero también el pueblo de Cisjordania, los prisioneros políticos que están en prisión, los palestinos que están siendo discriminados en Jerusalén y en Israel, estos sacrificios valen la pena, ya sabes, grandes resultados al final de esta oscuridad. Y realmente esperamos que estos resultados conduzcan a la libertad palestina. Por fin podremos vivir con dignidad. Podemos tener nuestro propio Estado. Podemos estar orgullosos de nuestra identidad como palestinos, porque es algo a lo que nunca renunciaríamos. David, ¿qué importancia tuvo la guerra de 2006 para solidificar la posición de Hezbollah como potencia regional en la región? Bueno, si pensamos en los 18 largos años de ocupación, entonces 2006 fue un avance tremendo porque significó por primera vez que Israel estaba siendo expulsado militarmente de su ocupación, y ese es el primer revés significativo que enfrentaron desde 1867, cuando por supuesto le quitaron el Golán a Siria, que todavía ocupan, y por supuesto Cisjordania, Jerusalén Este, Al-Quds y Gaza. Así que ese ha sido el primer indicio de que en realidad la entidad sionista era vulnerable militarmente, no solo en el nivel de la política internacional,
sino en el nivel de la lucha militar real sobre el terreno. Y eso, por supuesto, ha llevado a la idea que podía existir algo así como un eje de resistencia contra la entidad sionista. De hecho, es muy significativo que el reciente uso por parte de Israel de bombas, rompebúnkeres y ataques aéreos haya causado una destrucción generalizada en Beirut y el sur del Líbano. Quiero decir, ¿dirías que esto no tiene precedentes y cómo ha afectado a la gente de allí? Affected the people there. I think it's unprecedented. Creo que es algo sin precedentes desde el 7 de octubre. ¿Qué ha estado pasando? Creo que debemos recordar que antes del 7 de octubre de 2023 es un buen recordatorio para que la gente entienda que, ya sabes, los israelíes mataron a cientos, alrededor de 600 palestinos en el año 2023 antes del 7 de octubre. Y los funcionarios y políticos israelíes comenzaron a hacer públicas sus intenciones de limpieza étnica, aniquilando a la sociedad palestina, la infraestructura, el sistema educativo, el sistema de salud, todo en Gaza, y nadie dijo nada. Y creo que incluso el propio gobierno israelí se sorprendió, porque nadie los detiene. Entonces, si nadie les impide cometer todas estas matanzas, entonces esta es una oportunidad de oro para que el gobierno israelí continúe con su proyecto original de limpieza étnica del pueblo palestino, porque esa siempre ha sido su intención. ¿Confías en que el alto del fuego se mantendrá más allá de los 60 días iniciales? Quiero decir, a pesar de lo que dijo David sobre las transgresiones de las que ya hemos oído hablar de Israel, quiero decir, ¿o crees que Israel solo quiere una pausa temporal? Creo que solo depende de lo que beneficie o no a Netanyahu. Esta guerra ha sido dirigida por las viciosas ambiciones de un criminal mundial, ya sabes, un criminal histórico, un criminal que pasará a la historia como uno de los peores seres humanos de la historia moderna. Y todo depende de si le beneficia políticamente volver a la guerra con el Líbano. No dudará en hacerlo. Si no tiene esos beneficios, detendrá la guerra. Creo que Netanyahu no solo tiene una maldición sobre el pueblo palestino e incluso sobre la región. También es una maldición para el pueblo israelí, porque necesitamos entender que Israel va camino de convertirse en un estado paria, de aislarse, de ser sancionado en algún momento cuando el mundo finalmente despierte. Y creo que lo más positivo, si podemos encontrar algo positivo en este mundo, es el hecho de que el mundo ha despertado. Se han estado educando en el mundo libre gente de todo el mundo que se da cuenta de que la causa palestina representa las consecuencias de la opresión, pero también representa los buenos valores en todo el mundo. No se trata solo de Palestina, no se trata solo del pueblo palestino. Representa a los pueblos oprimidos de todo el mundo. Bueno, David, quiero decir, a pesar del poder aéreo de Israel, no parecen capaces, ¿verdad?, para enfrentar la resistencia local en el terreno. Acabamos de tocar este tema, pero tal vez quieras ampliarlo un poco más. Y sabemos que el ejército ha tenido deserciones masivas. Quiero decir, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Piensas en sus planes, ya sabes, para crear el destino del gran Israel? Quiero decir, ya sabes, están hablando de volver a dibujarlos, pero no lo hicieron. Y así sucesivamente. Y ya sabes, ese es un escenario a largo plazo. A nivel de lucha cuerpo a cuerpo y cara a cara van a perder, pero a nivel de poder aéreo, entonces ese no es el caso. Por supuesto, la razón por la que tienen poder aéreo es porque la resistencia en Palestina, en el Líbano, en Irak, no tiene armamento antiaéreo eficaz y por supuesto eso cambiaría las reglas del juego, ¿no es así? Pero no hay una forma real de hacerlo debido al inmenso costo y por supuesto significa que hay que pasar de una operación más de guerrilla a una operación militar más estratégica. Y los recursos necesarios para ello y la cantidad de personas necesarias para ello son demasiado grandes. Entonces, esa es una verdadera dificultad, es que tienen una superioridad aérea en la región y esa es la pregunta clave, es si eso puede mejorarse o degradarse, y si puede haber lanzamientos de misiles tierra-aire que pueden ser, ya sabes, que se puede lanzar desde el hombro, etc. Existe la tecnología para eso. Esa es una pregunta clave para el futuro.
si será posible realmente intervenir en el poder aéreo, que es realmente sofisticado, porque si pudieran hacerlo, significaría que no podrían seguir bombardeando Damasco y no podían seguir bombardeando Beirut, no podían seguir bombardeando Yemen, Irak y otros lugares, y eso cambiaría las reglas del juego. Yemen and Iraq and elsewhere, and that would be a game changer. No, indeed. Well, Efectivamente. Bueno, como siempre se nos agota el tiempo. Así que gracias por sintonizar el programa y gracias a nuestro invitado Arap Barghouti y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Recuerden, pueden seguir el programa en Facebook, Twitter y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones de manera regular. Y nuestro programa completo ahora disponible también en Rumble. Y si quieren ver a la gente mejor informada sobre la realidad de las actividades de la entidad sionista, en lugar de la versión suavizada promovida por los medios corporativos, simplemente compartan nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales. Bueno, hasta aquí llegamos. Me despido de todos ustedes. Hasta una nueva edición de Palestina Desclasificada. Adiós. on Palestine Declassified, this is Chris Williamson saying bye for now.